este episodio vamos a recordar los mejores momentos de la entrevista con la doctora Carmen Alegría, quien nos dio una lección de vida, una lección de optimismo y una lección de cómo tenemos que enfrentarnos al dolor, al envejecimiento y, en definitiva, cómo encarar nuestra vida para ser felices. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. ¿Quién es Carmen Sánchez Alegría? Pues soy la eterna buscadora. Desde siempre lo único que he tenido claro en mi vida es que quería ser médico. Eso lo intuí, lo comprendí a los 4 años, se reían de mí y yo decía reíros, pero ya veréis. Pero digo que soy la eterna buscadora porque cuando empecé a estudiar medicina llegué con alegría, con expectación, con muchas ganas de aprender. Pero las cosas que yo aprendía no tenían que ver con lo que yo buscaba, con lo cual acabé mi carrera de medicina y empecé a aprender, y los mejores maestros han sido mis pacientes. Y aprendí en otras muchas materias todo lo que sirviera para ampliar lo que es la diferencia entre curar y sanar. Y para mí hay una diferencia asombrosa, porque la curación viene de la ayuda de los fármacos, de las técnicas, de las rehabilitaciones. Pero la sanación es un proceso interno, es conectar con nuestra verdadera esencia. Yo le digo a mis pacientes, nacemos programados para el equilibrio, para la salud, para la alegría. Y a medida que vamos creciendo, es como si a base de ir aprendiendo que la vida es un valle de lágrimas, yo le digo, eso nos lo contaron, pero no es verdad, no os lo creáis. Y la vida es algo mucho más sencillo. Pero sí que es verdad que tenemos que reprogramarnos y mirar dentro para empezar a conectar con el verdadero concepto de sanación como algo completo. Tú representas a un colectivo que lleva 2 años muy complicados, muy duros. Por lo tanto, te doy las gracias en nuestro nombre por todo lo que estáis haciendo. La intención de este podcast es dar información a profesionales que, tanto por la pandemia o porque lamentablemente cuando se habla de una reestructuración de una empresa se empieza por los mayores, no por los menos eficaces. Eh, y la realidad es que volver a reincorporarte al mercado laboral con 50 años o más está siendo una tarea muy complicada, tendiendo a lo imposible. Y el estrés nos pasa factura. ¿Qué recetas básicas o qué gestión nos recomendarías para que ese estrés no termine transformándose en algo peor, en algo que afecte nuestra salud? Pues fíjate, yo recomendaría aprender a escuchar nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo nos va mandando señales. Al principio pequeños avisos, como vocecillas, como hey, estoy aquí, préstame un poco de atención. Y el cuerpo siempre acaba pasando factura. Y si no le prestamos atención al principio, en forma de a lo mejor un paréntesis, un reseteo, ahora que está tan de moda el hecho de resetear, si somos capaces de invertir unos minutos en resetear un aparato, una máquina, ¿cómo no vamos a invertir tiempo en resetearnos a nosotros mismos, que no es más que cerrar los ojos y conectar con nosotros mismos 2 minutos? Y si no somos capaces de dar a nuestro cuerpo pequeños paréntesis sencillos, no tenemos que irnos a vivir al Tíbet, ni tenemos que poner un cartel de luego vuelvo. Podemos decir estamos reunidos. Cuando tú preguntas por alguien y te dicen le atenderá en 5 minutos porque ahora está reunido, eso lo entendemos. Entonces yo hay veces que digo estoy reunida y en realidad me reúno conmigo misma. 2 minutos para respirar, para tomar conciencia de que estamos vivos, para conectar con la alegría y para decidir. Yo me pregunto muchas veces cuando me voy de guardia, vas a estar una jornada de 24 horas y tú eliges cómo quieres estar, si de buen humor o de mal humor. Y yo me doy a elegir, y cuando elijo, generalmente somos todos lo suficientemente inteligentes como para elegir estar bien. Cuando somos conscientes de eso, nuestro cuerpo es como si sonriera. Y yo siempre digo a mis pacientes que cada célula de nuestro cuerpo, y tenemos trillones y trillones de células, todas es como si todas tuvieran un cerebro y todas tienen memoria y todas son capaces de responder a estímulos y, por supuesto, a los primeros estímulos que respondemos es a nosotros mismos, a cómo nos sentimos. Y eso lo hacemos de forma automática, no somos conscientes, pero nuestro cuerpo sí.
y va captando señales. Y generalmente no le prestamos atención a esas pequeñas señales. Luego es como si diera voces un poquito más fuertes y aparecen pues dolores de estómago, malas digestiones, como que no duermo bien, me duele un poco la espalda, siento que se me cae el pelo más de lo habitual, etcétera. No consigo concentrarme porque nos afecta tanto al cuerpo físico como al mental y al emocional. Me noto que estoy de mal humor o de que reacciono desde mi cerebro reptiliano ladrando a todo el que aparece. Y al final acabamos pagando un alto precio con una enfermedad seria, de la que somos capaces de salir solo si aprendemos otra vez a mirar dentro. Y eso es sencillo, no es más que parar y conectar con nuestro propio equilibrio. Eso es gratis, no tenemos, como te decía, que irnos a vivir a ningún sitio, ni tenemos que dejar nuestro trabajo ni nuestras obligaciones familiares. Solo tenemos que aprender a hacerlas eligiendo, desde la aceptación, desde el no juzgar, desde no pelearnos con el mundo, desde no crearnos que todos los problemas dependen de nosotros. Es muy bueno invertir tiempo en solucionar problemas que sí que tienen solución desde nosotros, pero cuando nos peleamos y entramos en una especie, como digo yo, del círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y salimos en forma de enfermedad o en forma de depresión, en forma ya de pagar un alto precio, porque, insisto, siempre acabamos pagando el precio cuando no somos capaces de prestar atención a los primeros detalles. Me gusta mucho cuando me confirmaste que podíamos hacer esta entrevista, comencé a prepararla y a seguir las cosas que publicas en Twitter, la cual eres muy asidua, y me ha gustado mucho una frase que he encontrado que es de Facundo Cabral, que dice, no te digas ni en broma que no puedes, porque tu subconsciente no entiende los dobles sentidos, ¿no? Y es una, una barrera que muchas veces los profesionales senior, ante desafíos como la tecnología o como reciclarse profesionalmente, nos ponemos y nos autolimitamos, ¿no? Me ha gustado mucho esa frase porque refleja mucho de la realidad que tenemos los profesionales. Es que es así, tal cual. Es que no somos conscientes de que solo conocemos la parte consciente de nuestro cerebro y nos creemos que eso es todo. Y ese es el gran error, porque el verdadero potencial de la persona está en lo que no se ve, en lo que aparentemente ni siquiera existe, porque no sabemos que está ahí, pero tiene una fuerza increíble. Si lo ponemos a trabajar a nuestro favor, conseguiremos lo que queremos, pero si lo ponemos en nuestra contra, acabamos teniendo una enfermedad. Porque el estrés, tú me preguntabas del estrés, como me apasiona el tema, se me llena el cerebro de cosas que quiero compartir, porque no me canso de repetirlo en la consulta. Y hay veces que con una sola frase la persona lo hace suyo de tal manera que me consta que en ese momento, en ese mismo instante, empieza a curarse, porque su parte inconsciente es como si la escuchara. Y el estrés al principio es necesario. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si mientras tú y yo estamos aquí charlando aparece un toro por la puerta que tengo a mi derecha, yo no puedo resetearme en ese momento y decir, bueno, pero aquí ahora voy a respirar hondo. No, si aparece un toro de real, tengo que correr. Y mi cuerpo, que es mágico y que está diseñado para salvarme la vida en cualquier momento, mi cuerpo, sin que yo me lo plantee, de forma automática, precisamente por el efecto del estrés, me salva la vida. ¿Cómo? Pues poniendo toda mi fuerza en las piernas y en los brazos para subirme a la lámpara o echar a correr por la puerta que tengo detrás. Eso es el estrés que es bueno, el estrés que nos salva. ¿Qué ocurre? Que menos mal que generalmente no tenemos toros entrando por la puerta. Digo toros reales. Pero sí que no somos conscientes de que los toros más peligrosos son los que llevamos en nuestra mente. Y esos toros, a nuestro cerebro inconsciente, le están haciendo reaccionar de forma constante como si realmente hubiera una amenaza real. Nos creemos que están ahí. El estrés nos salva la vida, pero no podemos vivir en esa situación de el corazón bombeando sangre a toda máquina y respirando de forma rápida y nuestros músculos acelerados. No podemos vivir más allá de unos minutos. El sistema colapsaría, como colapsa una lavadora que pones 200 veces al día. Entonces, nosotros no somos lavadoras, pero necesitamos descansar.
y necesitamos descansar sobre todo de nuestros propios pensamientos. Y eso es sencillo. El mejor antídoto del estrés es dejar de lado el miedo. Y el mejor antídoto del miedo es el amor, es el abrazar la vida diciendo, venga, no sé qué toros van a venir hoy, pero los acepto desde la incertidumbre, pero con la confianza de que lo que quiera que sea, lo voy a saber afrontar. Y cuando tú mandas esos mensajes, da igual la edad que tengas, porque el miedo afecta, el cuerpo no sabe de edad. Cuando yo tengo estrés, corro de la misma manera con 3 años que con 30, que con 90. A lo mejor con 90 me cuesta un poco más el hecho de correr, pero mi cuerpo reacciona de la misma manera. Y nos bloqueamos de la misma manera y reaccionamos de la misma manera ante la adversidad, ante el miedo, ante algo crónico, algún pensamiento que nos limita, reaccionamos de la misma manera. El estrés no tiene edad, como el amor no tiene edad. Yo he visto personas de más de 80 años que de repente rejuvenecen física, mental y emocionalmente porque se enamoran. Qué bonito. Entonces, te decía al principio que aprendo de mis pacientes y aprendo mucho más observándolos y escuchándolos que de los mejores tratados de medicina. Y con ellos he aprendido lecciones increíbles. Y las mejores lecciones que aprendo, que igual ante un mismo diagnóstico, los pacientes que antes mejoran, los pacientes que son capaces de superarlo sin secuelas, ni físicas, ni mentales, ni emocionales, son los que abrazan desde los primeros minutos la enfermedad desde la aceptación. Quien habla de enfermedad, habla de problema. Cualquier cosa que tenemos que afrontar, tenemos 2 opciones, salir a la vida vestidos desde el miedo o vestidos desde el amor. Y desde Eso, luego los resultados son mucho más estupendos y mucho más fáciles si tenemos quitarnos el miedo, porque el miedo es el que está generando estrés constantemente. eso me lleva a dos temas que tú también hablas mucho. Uno es que muchas veces nos olvidamos de querernos a nosotros mismos, ¿no? De que los fantasmas o el toro este que tú has traído que nos acompaña virtualmente o en la imaginación es lo que nos juega en contra. Dinos 2 o 3 pautas para que ese toro se vaya pronto, para que lo toreemos con éxito. Lo mejor de todo es no empeñarnos en luchar contra él, porque es como cuando hay una mosca en la habitación. Si yo pongo toda mi atención en la mosca, puede estar sonando Pachelbel, o puede estar sonando Bach, o puede estar sonando una melodía fantástica, pero yo solo voy a estar escuchando el rumor de la mosca. Con el miedo, con los problemas, con los toros mentales pasan un poco lo mismo. Y si yo me empeño, cada vez se hace más grande, porque además el cerebro es como si fuera un surco. Me gusta poner el ejemplo del arado, que hace un surco en la tierra. Cuantas más veces paso por ese surco, es más profundo. Y entonces a veces aprendemos a una determinada edad a afrontar un problema o a salir a la vida desde una cosa que aprendimos, desde una forma de ser que aprendimos cuando teníamos 4 años, y es gracioso que a los 40 dices, bueno, pero es que yo he sido así y ya no tengo forma de cambiar. Craso error, es sencillo, solo tengo que ser consciente, que aceptar que está ahí. A mí a veces me dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que te hayas podido enfadar por esto tan pequeño? Pues sí, pues claro que sí, porque a veces es más fácil contarlo que vivirlo, y soy humana. Y tengo 2 opciones cuando me veo a mí misma con el cerebro reptiliano enfadado y rugiendo porque alguien se ha saltado un ced al paso. Tengo la opción de seguir en ese enfado o tengo la opción de aceptarme y abrazarme. Y creo que era Carl Jung quien decía, si yo acepto mis propios fantasmas, es más fácil que acepte también los fantasmas de los demás. Entonces, no hay que intentar hacer las cosas desde el juzgar como un padre crítico de decir esto está bien, esto está mal, y ya te ha salido un poco del guión y ya tienes que volver a empezar porque no tienes remedio. No, es mucho más sencillo que todo eso. Es dejar de prestar atención al moscardón y poner atención en la música. Y cuando aprendemos, porque lo bueno de todo esto, que nacemos aprendiendo, se nos olvida a lo largo de la vida, pero luego es posible volver a retomar aquellas sencillas lecciones con las que hemos aprendido. Hay pacientes que llegan a mi consulta con una crisis de ansiedad, por ejemplo, y yo les digo, vamos a respirar. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuanto más me dicen no puedo, más se ahoga. Y yo les digo, tranquilo. Yo he trabajado en el 112. Si se te para el corazón, como me dices que se te va a parar, no te preocupes, estás en buenas manos. Yo te voy a hacer la resucitación cardiopulmonar. Pero ahora
vamos a centrarnos en respirar. Y cuando empiezan otra vez a salir del miedo y a dejar que su abdomen se expanda, enseguida recuperan el equilibrio. Es gracioso porque se van sin necesidad de fármacos y me dicen, pero no me va a meter el diazepam en vena que me metieron la última vez. Ahora que ya estás respirando a velocidad normal, ahora que ya miras la vida sin miedo, ¿tú crees que necesitas algún fármaco? Pues no, es verdad. Y se van tan contentos. Algo tan sencillo como prestar atención a la respiración. Cuando no sepas qué hacer, respira. Decía de no prestar atención al moscardón, que en este caso es un problema. Cuando no seas capaz de dejar de prestar atención al moscardón, es sencillo, tú prestas atención a tu respiración, tienes que respirar, si no estarías muerto. Es algo que hacemos incluso de forma inconsciente y aunque se nos olvide todo lo demás, respiramos. Presta atención a esa respiración. Verás cómo enseguida el moscardón deja de hacer un sonido tan zumbante y tan molesto. Eso me lleva a otro tema que tú eres propulsora, que es los abrazos. Venimos de 2 años complicados donde, lo decíamos antes de empezar a grabar, que hemos puesto en valor el contacto con la familia, en ver a gente que no vemos asiduamente, pero lamentablemente esta pandemia no termina de irse y el contacto directo. Está muy bien poder hablar contigo, que estamos a cientos de kilómetros de distancia, pero no lo cambiaría nunca por un café presencial, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos ese contacto social que se ha vuelto demasiado virtual para que no, después de la pandemia, no quede como que lo normal es lo que ahora consideramos normal y que antes era lo anormal? Fíjate, me encanta la pregunta que me has hecho porque esa pregunta es la última pregunta que me hizo mi padre antes de morirse. Justamente yo me iba de guardia un viernes y justamente estábamos a primeros de marzo. De hecho, estábamos a 12 de marzo. Y digo que fue la última pregunta que me hizo porque yo me contagié de COVID el 12 de marzo, pero aún yo no sabía que estaba contagiada. Yo me iba de guardia. Y mi padre, que en esa época vivía con nosotros en casa, me comentó, hija, tú que siempre estás recetando abrazos a diestro y siniestro, que dices que curas con abrazos y que todos tus pacientes te dan abrazos, ahora que dicen estos expertos que con este virus que dicen que está entrando, estoy hablando de marzo del 2020, ahora todos sabemos mucho de coronavirus, de cepas, de vacunas, pero entonces no sabíamos ni lo que era, ni había vacunas, ni había nada. Pero sí que sabíamos que ya no podíamos abrazar. Y sé que me preguntó, ¿cómo vas a hacer ahora? Y yo le miré y le dije, mira papá, no digas tonterías, llego tarde a la guardia, ya hablaremos. Y me fui. Me fui ciertamente no enfadada, pero sí un poco molesta por la pregunta porque no sabía qué contestar a eso. No me había planteado todavía qué dar en lugar de abrazo. Pero fíjate, después mi padre falleció sin que yo pudiera ni siquiera despedirme, porque yo estuve 8 semanas. Ahora cuando veo que las personas están aisladas 7 días, yo digo, qué bien, estamos avanzando, aunque no me lo parezca. Yo estuve dando positivo durante 8 semanas, con lo cual tuve que estar 8 semanas completamente sola. Mi único miedo fue no contagiar a mis seres queridos, con lo cual yo los eché de casa literalmente. El día 13, que ya no se podía viajar, asumieron viajar a 600 kilómetros de distancia de mi casa para que yo no pudiera contagiarlos. Y en esas 8 semanas mi padre falleció y aprendí muchas cosas. Aprendí la aceptación, aprendí que efectivamente el amor cura, tanto que yo lo había repetido, pues lo aprendí en propias carnes, que es como se aprenden las lecciones importantes de la vida. Aprendí a gestionar el miedo, a gestionar el estrés y aprendí desde el amor. Porque es verdad, como tú dices, José, es mucho mejor un abrazo físico, pero mientras no se pueda, un ¿cómo estás?, un aquí estoy para lo que necesites, un ¿qué puedo hacer?, un escuchar, un llámame, aunque no tenga nada que contarte, yo te escucho. No sé qué decirte, pero aquí estoy, aunque no sepa qué decirte. Pequeñas cosas que sí que son una subida de oxitocina. ¿Por qué los abrazos curan? Porque el estrés genera una hormona, que es el cortisol, que es una hormona que nos salva la vida, pero que si mantenemos a la adrenalina a altas dosis, que es la que va detrás del cortisol, somos como un saco de hormonas andante. Entonces,
si mantenemos el cortisol, estamos abocados a la enfermedad, pero cuando nos abrazamos, cuando nos dicen que nos quieren, cuando nosotros decimos te quiero, cuando practico un acto de bondad, de forma automática, el cuerpo que es sabio, que nacemos programados para el amor y para el equilibrio, de forma automática el cuerpo produce las hormonas antídotos del cortisol. Y una de las más importantes es la oxitocina. Y la oxitocina cura, pero cura además que podríamos estar citando estudios fantásticos para los de cerebro izquierdo. Yo siempre llevo una lista de estudios de Harvard donde se demuestra cómo los pacientes se curan con la oxitocina y cómo algo tan sencillo como un abrazo, un estoy aquí, un cómo estás, un te quiero, un cuenta conmigo, cosas sencillas, no tienen efectos secundarios, se producen a cualquier hora, las producimos, sintetizamos las hormonas, las endorfinas, la oxitocina, las hormonas curativas, las llevamos incorporadas en nuestro cuerpo los 365 días del año, no cuestan nada, no hay que ir a una farmacia de guardia, un solo abrazo, aunque sea virtual. Y cuando a veces es miedo. Yo en una de mis últimas guardias le pregunté a una paciente que estaba con muchos achaques de la cabeza a los pies, ¿cuándo es la última vez que la han abrazado? Y se puso a llorar y no recordaba. Y sin abrazos no se puede vivir. Y entonces yo le dije, vamos a darnos un abrazo. No sabía, abrazaba desde el miedo. A mí que me encanta abrazar, me estoy haciendo, no me gusta la palabra experta, porque los expertos no son expertos de nada, pero digamos que he aprendido a distinguir entre las personas que abrazan sin miedo, con los brazos abiertos porque están acostumbradas a abrazar la vida, y las personas que abrazan con cierto miedo. Y el virus lo que nos ha hecho también es tener miedo. Entonces, hay personas que no abrazan y hay personas que físicamente como que pusieran las manos como una especie de peto, como si fuera una especie de, ¿cómo se llamaba aquello que llevaban los guerreros? Una especie de metal, De la armadura, ¿no? armadura. Hay personas que están cargadas de armadura y esa armadura es miedo. Entonces, el mejor antídoto del miedo, insisto, es el amor. Y para las personas que no pueden recibir al menos una docena de abrazos al día, yo les digo, es sencillo, pon tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho y aprieta. Que tu cuerpo, si tú cierras los ojos, imaginas que te están abrazando, ya puestos a elegir, pues puedes poner Brad Pitt si quieres, porque tu cuerpo reacciona y reacciona y se produce oxitocina. Me encantaría en ese momento poder hacer un análisis que midiera el nivel de oxitocina después de un abrazo virtual o después de un autoabrazo. El cuerpo reacciona de la misma manera y esa oxitocina, aunque sea un abrazo imaginario, esa oxitocina es curativa y su capacidad de curar es real. Entonces, los abrazos es que yo no me canso de recetarlos, de darlos, porque además, cada vez que en una guardia yo me siento cansada, he comprobado que un abrazo cura tanto al que da como al que lo recibe. Entonces, un abrazo es curativo. Después de abrazar a mis pacientes, yo es como si me reseteara de forma automática. Con lo cual, ellos me dicen, gracias doctora, yo me siento mejor. Y yo digo, pero si en realidad quien está saliendo fortalecido de este gesto tan sencillo soy yo misma. Ha sido realmente un placer. Tenía mis dudas cuando empecé a escuchar de ti si Alegría era tu apellido real o Es mi era apellido. un nombre porque realmente transmites alegría. Creo que es el apellido de tu madre. Sí. Lo llevas con muchísimo mérito y espero, el propósito que nos pusimos con esta serie de entrevistas es, si en cada una ayudamos a una persona, hemos logrado nuestro propósito, ¿no? Ya estamos en la segunda temporada. Este episodio va a ser, sumando lo de la primera, vamos a estar sobre los 100. Así que si hemos logrado hoy que una persona tome un tip como para que su vida a partir de hoy sea un poco mejor, nos damos por satisfechos y yo creo que escuchándote a ti, por lo menos a mí me ha hecho mucho bien. Voy a reforzar el tema de los abrazos y voy a reforzar muchas cosas. Ahí No va el mío, grande, 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 que yo yo te no lo, sé si se puede traspasar, yo te pero mi lo, cariño sí que está traspasando todo. yo te lo acepto y te lo transmito. Y, Recibido, recibido. y no quiero irme sin recordar una frase que te escuché a ti también, que es no te hables mal. Muchas veces somos nuestro propio enemigo y no nos valoramos lo suficiente.
Dile a la gente que te quiera contactar, que quiera ponerse en contacto contigo, que quiera conocerte un poco mejor, cuáles son tus coordenadas digitales, cómo pueden contactar con Carmen Alegría. Pues fíjate que tengo hasta página web y todo, y me río porque tiene poco más allá de un año, porque todo empezó, como te contaba, con ese mensaje de cualquiera que necesite ayuda puede contar conmigo, y a partir de ahí se produjo el tsunami. Tengo una página web que es doctora Carmen S. Alegría. Ese es Sánchez de mi padre. ¿Pero por qué pongo alegría? Pues porque es sencillo. Yo cuando empecé a ejercer tenía en la bata puesto aquí doctora Alegría, y cuando yo iba y le decía al paciente soy la doctora Alegría y le voy a llevar con todo mi cariño, ya solamente de escuchar la palabra alegría sonreían, con lo cual mejoraba su dolor y mejoraba su estado de ánimo. Y vi que me ayudaba, mi propio nombre me ayudaba a conectar con el paciente. Digamos que era abrir una puerta sencilla a la empatía, solo con decir soy la doctora Alegría. Entonces me di cuenta de que la combinación alegría que llevaba en mi apellido y el amor que lo llevo en mi forma de actuar, porque es la forma más sencilla, pues me parece que son una combinación estupenda para ir por la vida. En la consulta y, por supuesto, fuera de la consulta. Entonces, a cualquiera que nos esté escuchando, que mire dentro, que dentro ya tenemos todos los recursos que necesitamos para ir por el mundo con amor y con alegría. Carmen, quiero repetir este café. Lamentablemente tiene que ser virtual hasta que por ahí nos podamos juntar y hacerlo de forma personal. Café, cerveza, vino, lo que tú quieras. Estás invitada. Eh, Gracias. eh, Me lo acepto, lo acepto con gusto, me lo apunto, me lo agendo. Me gustaría repetirlo dentro de un tiempo, cuando las agendas lo permitan, porque creo que va a ser muy enriquecedora. No es el tema principal de nuestro podcast, pero son de estos temas satélites que ayudan a cualquier persona que esté en proceso de emprendimiento o que quiera mejorar su emprendimiento. Te felicito como eres como médica. No soy paciente tuyo, pero me gustaría hacerlo. Y, y por otro lado, en tu nombre, doy las gracias a todos los profesionales que han ayudado a que por lo menos esta pandemia se pase de la mejor forma posible. Muchísimas gracias, un infinito abrazo y nos vemos en Recibid. el próximo episodio. Gracias a ti, me ha encantado charlar contigo, y mientras he estado charlando hay que reconocer que mi grado de oxitocina ha aumentado. Estoy mejor ahora que cuando empecé a charlar, con lo cual, perfecto. Hemos logrado un objetivo. Hasta el próximo Hasta episodio. prontito. Adiós. Adiós. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación, para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.